Bienvenidos a este nuevo programa acerca de Dios y su palabra, Dios y cómo se ha revelado de manera especial por medio de las Escrituras. Es el tercer programa. Si te has conectado hoy por primera vez a esta serie, te invitamos a que puedas conectarte o puedas visualizar los programas que hemos emitido las semanas anteriores. El día de hoy, ahí lo estáis viendo, contamos con la participación, no es la primera vez que colabora con nosotros, de Manuel Montoya. Manuel, queremos saludarte, queremos darte la bienvenida, preguntar cómo estás, ¿qué te cuentas? Gracias. Pues muy bien, gracias a Dios, muy bien. Un privilegio estar de nuevo con vosotros, un gozo. Y nada, pues aquí estamos dispuestos ya para poder entrar a este estudio y aprender mucho de ello. Gracias, Manuel. La verdad que es un honor y un privilegio para nosotros contar contigo. Y de igual manera queremos saludar a todas las personas que se están conectando. Por favor, deja tus comentarios, deja tus saludos, dinos desde dónde estás conectado, dale un like al vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y habiendo dicho esto, Manuel, si te parece, comenzamos con lo que es propiamente el estudio. Hemos estado viendo en los dos programas anteriores de cómo, desde un punto de vista teológico, cómo la Biblia es la palabra de Dios por cuanto ha sido inspirada por Dios. Ahora, en este tercer programa, incluso adelantamos que el cuarto también llevará esta misma línea temática, vamos a abordar la palabra de Dios o la Biblia como palabra de Dios desde un punto de vista apologético, entendiendo la apologética como esa defensa razonada, evidenciada de nuestra fe y de nuestras creencias. Cuando leemos la Biblia, Manuel, la Biblia pues, es multifacética en cuanto a que se puede leer y se puede estudiar desde el punto de vista de la literatura, desde el punto de vista de la historia, también de la arqueología, pero por encima de todos estos factores humanos o terrenales, debemos estudiarla y debemos comprenderla y abrazarla como esa revelación especial de Dios, como esa palabra inspirada, como tal como es, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Manuel, desde un punto de vista, digamos, externo, desde un punto de vista desde la evidencia, desde un punto de vista desde la apologética, vamos a ver cómo es la palabra de Dios, está estructurada, su naturaleza, esas evidencias, si realmente podemos asegurar que la palabra de Dios, es decir, la Biblia, es palabra de Dios. Las Escrituras es realmente esa revelación de Dios. Así que, ¿cómo está configurada? Ahora que estamos viviendo en estos tiempos tan tecnológicos, digitales y virtuales, bueno, si fuéramos a la configuración, bueno, ¿cómo está configurada la Biblia para poder asegurar que es la palabra de Dios, Manuel? Bueno, pues para responder a esta pregunta tendremos que tener en cuenta algunas consideraciones a enumerar a continuación. La primera es que es lo que significa la palabra Biblia. Significa literalmente libros, ¿no? Sí. Aparentemente la Biblia es un libro, pero realmente la Biblia es una antología, una colección de 66 libros escritos por una variedad de autores, aproximadamente unos 40 autores diferentes, y durante un periodo de aproximadamente 1500-1600 años. Wow. Estos libros, todos ellos fueron copiados a mano y nos fueron transmitidos fielmente hasta llegar a la actualidad. Y no fue hasta el año 1454, con el descubrimiento o el invento de la imprenta por parte de Gutenberg, que se sacó la primera Biblia impresa. Esta es la primera consideración. La segunda es que la Escritura se refiere a lo que los cristianos llamamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre un periodo de tiempo desde el comienzo del universo y la creación de la vida hasta la nueva fundación de Israel después del exilio babilónico en el año 400 a.C. aproximadamente. Entonces el Nuevo Testamento, sin embargo, comienza con la vida de Jesús en el año 4 a.C. aproximadamente. Correcto. Y describe a la iglesia cristiana primitiva, terminando ese Nuevo Testamento con la visión apocalíptica del mundo en el libro de Apocalipsis, ¿no? Claro, con la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Efectivamente. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos principalmente en idioma hebreo
y fueron traducidos al griego entre los siglos III y IV antes de Cristo. Y se conocieron como la versión Septuaginta, ¿vale? El nombre Septuaginta proviene del vocablo latino Septuaginta para 70, ¿sí?, que hace referencia a los 72 traductores que se dice que trabajaron en este proyecto. Esta versión fue utilizada por la Iglesia primitiva a medida que se expandió a un mayor mundo no judío, ¿vale? Eso. Perdón, Manuel, perdón, Manuel, y de hecho es los autores del Nuevo Testamento, incluyendo Jesús, incluyendo a Pablo, a Juan, cuando ellos hacen las citas del Antiguo Testamento, hacen las citas justamente usando la versión de la Septuaginta, esta traducción del hebreo al griego. Súper interesante. Efectivamente, sí. Y luego los libros del Nuevo Testamento fueron escritos originalmente en griego, y bueno, es interesante decir que no fueron escritos en griego clásico, sino en otro griego llamado koiné, que es un griego más del pueblo, más llano. Y bueno, los escritos más antiguos, como es la Carta a los Gálatas y las otras epístolas, aparecieron aproximadamente 20 años después de la resurrección de Cristo. Y estas dan testimonio del hecho de que Cristo había sido levantado en completa armonía con y en cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. O sea que hay muy poca, según nos estás diciendo, y a ver si lo entiendo muy bien, hay muy poca distancia o brecha en cuanto al tiempo entre los eventos ocurridos y los registros, es decir, el registro neotestamentario, es decir, la Biblia. Son 2 décadas, 20, 30 años, o sea que no es nada. Efectivamente, por eso hay tanta, bueno, ahora lo vamos a ver, hay tanta exactitud, ¿no?, en esos escritos. Luego, una tercera consideración que debemos tener en cuenta para responder a tu pregunta es que el primer relato del Evangelio acerca de la vida de Jesús, que fue el libro de Marcos, apareció entre el año 50 y el 70 después de Cristo. Todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en el primer siglo y fueron citados en los escritos de los fundadores de la Iglesia primitiva. Esta es una diferencia clave para distinguir los verdaderos escritos de aquellos que eran falsos. Los verdaderos evangelios fueron escritos en el primer siglo, mientras que otros impostores, tales como el Evangelio de Tomás, por ejemplo, o el de Judas, fueron escritos bien entrado el siglo II. Los verdaderos evangelios fueron reconocidos en todo el mundo conocido como originados por parte de los apóstoles o de sus colaboradores cercanos. César Vidal, Manuel, César Vidal, recuerdo que tiene, ya hace años que lo leí, pero es una lectura muy recomendada o recomendable. César Vidal tiene un librito cortito, que se llama Los Evangelios Gnósticos. De hecho, si mal no recuerdo, él lo pone allí, es la primera traducción de esos evangelios gnósticos, o no sé si de todos o parte de ellos, al castellano, realizada por el propio César Vidal. Es muy interesante para distinguirlos y ver cómo se distinguen en forma y en fondo, pues, del canon, ¿no?, de la escritura y sobre todo del Nuevo Testamento. Seguro que es un buen libro, porque todo lo que escribe César Vidal es muy recomendable. Y luego, bueno, la última de las consideraciones que vamos a ver, la cuarta, por otro lado, debemos saber que los escritos originales del Nuevo Testamento se les llaman autógrafos. Y un autógrafo, ¿qué es un autógrafo? Es el pergamino original que físicamente escribió el autor. Entonces, estos autógrafos fueron escritos en materiales perecederos, de los cuales carecemos, ¿no? Obviamente. ¿Eso significa entonces que no podemos saber lo que fue escrito originalmente? Pues desde luego que sí podemos saberlo. Recordemos que todos los libros antiguos fueron copiados a mano y transmitidos. Nosotros estudiamos estas copias a través de la ciencia de la crítica textual. Entonces, Manuel, nos has dicho que no tenemos los originales, y los originales se llaman autógrafos, y lo que tenemos son copias de ellos, que son los manuscritos, ¿de acuerdo? Y claro, tú lo acabas de decir, y surge ahí la duda, bueno, pues si no tengo los originales y tengo una copia, pues probablemente haya mucha variación, ¿no? O haya errores, equivocaciones y demás. Pero tú nos dices que hay una ciencia que se utiliza también en teología, como puede ser la hermenéutica o homilética, pues para otras disciplinas, que es la crítica textual. Me imagino que habrá muchos de nuestros oyentes o seguidores ahora mismo que se pregunten qué es eso de la crítica textual.
y sobre todo esta herramienta que nos permite tener la certeza o la seguridad de que las copias corresponden al original escrito, aun cuando no tenemos ese original. Entonces, Manuel, ¿en qué consiste esta crítica textual? Y abrimos un paréntesis a esto. Sí, bueno, pues es una ciencia que pertenece a la rama de la filología y que tiene por cometido editar textos de la forma más fiel posible al original o a la voluntad del autor, procurando principalmente la eliminación de errores de transcripción. Un ejemplo práctico para entender cómo funciona la ciencia de la crítica textual. Imagínate que te encuentras en un salón de clases con 100 alumnos universitarios y el profesor coloca en el proyector una carta del presidente de la universidad y se le pide a los alumnos copiar la carta a mano y mantener la copia en sus registros. Ahora, supongamos que la carta original se pierde. La pregunta es, ¿podríamos reconstruir la carta original a partir de las 100 copias que realizaron los alumnos? Pues desde luego que sí. Claro. ¿Y qué pasaría si hubiera errores, como palabras mal escritas o faltasen algunos enunciados debido al error humano en las copias? Pues la ciencia de la crítica textual nos ayudaría a decidir con un alto grado de probabilidad lo que se dijo originalmente. Claro. Entonces, cada copia sería comparada con las otras y asumiríamos que el texto encontrado en la mayoría de copias es la redacción original. Claro. Entonces, y es lógico. Si hay 99 copias que han escrito la misma palabra y hay una que ha escrito otra palabra diferente, pues obviamente el error está en esa una y no en las 99, claro. Obviamente. Por tanto, y tras exponer estas consideraciones en respuesta a tu pregunta inicial que nos hacíamos, podemos decir con rotundidad que sí, la Biblia es la revelación de Dios sin lugar a dudas. Por todo esto. De hecho, Manuel, nosotros en nuestras casas y más hoy, incluso ya no solamente físicamente, sino en un formato digital, pues tenemos muchísimas versiones, ¿no? de las escrituras. Tenemos, pues, lo comentábamos antes, ¿no? Off the record, antes de grabar, pues aparte de la Reina Valera, que se basa en la traducción del griego que hizo Erasmo de Rotterdam, ese Textus Receptus, pues encontramos otras versiones, aparte de la Reina Valera, o de la King James, que es lo mismo, pero la versión inglesa, la encontramos con la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, que están basados justamente no tanto en el Textus Receptus, este texto de Erasmo de Rotterdam que usaron los reformadores, sino más bien en el texto crítico en base a todos estos descubrimientos que más adelante te voy a preguntar porque es muy muy interesante y tengo preguntas, ¿de acuerdo? Inquietudes al respecto de todos los descubrimientos que especialmente en el siglo XX se han encontrado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso las versiones tanto las más clásicas de la Reforma, Reina Valera, que por cierto, un paréntesis, habría que darle también algún mérito a Francisco de Encinas, porque la Reina Valera pues está llena de la labor que este hombre hizo con capítulos o libros enteros del Nuevo Testamento, ¿no? Copiados literalmente. Así que pues nos ayuda mucho a entender, de acuerdo, lo que es el texto, la crítica textual, el texto crítico y también las nuevas versiones que tenemos a nuestra disposición. Bueno, Manuel, te sigo. Tengo aquí otra preguntita. Así que las copias de los libros del Nuevo Testamento, decíamos, no fueron escritas al mismo tiempo o en la misma región. Nos decías que más de 1400 años, 40 autores, diferentes lugares, diferentes autores, diferentes culturas, diferentes regiones y diferentes épocas. Sabemos que los eruditos bíblicos, ¿vale?, tienen varias estrategias que ayudan a determinar lo que decían los autógrafos, que es lo que nos acabas de adelantar con toda esta explicación de lo que es la crítica textual. ¿Podemos ahondar más en todo este asunto, de acuerdo, para ver esa veracidad e historicidad desde un punto de vista apologético de las Escrituras como palabra de Dios? Sí, bueno, por hablar de algo nuevo, de alguna de estas estrategias, bueno, pues hay algunos que la estrategia que utilizan es tomar las múltiples copias del Nuevo Testamento que existen, y reconstruir la mayoría de manuscritos por lo que se llama el texto mayoritario.
o lo que la mayoría de manuscritos dice. Es un poco lo que decíamos antes, claro, en el ejemplo que hemos puesto, ¿no? La mayoría utilizan estos métodos más complejos y sofisticados que este, pero comparar numerosos manuscritos es una comprensión básica acerca de cómo pueden reconstruirse los originales. claro. De hecho se han descubierto más de 5.000 manuscritos solo en griego, y de estos varios datan de antes del año 300 después de Cristo, con tan abundantes recursos como por ejemplo todos estos escritos a los que hacemos referencia, manuscritos que se han encontrado, con tan abundantes recursos del Nuevo Testamento, los eruditos bíblicos modernos pueden reconstruir un 99% del Nuevo Testamento con extrema confianza. Wow. Por el contrario, la mayoría de las reconstrucciones de literatura antigua no bíblica están basadas en solo algunos textos escritos muchos años después del original. Además de las copias de los libros y las cartas del Nuevo Testamento, existen una cantidad masiva de citas de los libros y las cartas del Nuevo Testamento en los escritos de los primeros cristianos. Es verdad. De hecho, podríamos reconstruir la mayor parte del Nuevo Testamento solo a partir de esos escritos. O sea, solamente a partir de las referencias y de las citas de los padres de la iglesia primitiva, se podría, aunque no tuviéramos ningún manuscrito, que tenemos, has dicho, más de 5.000, solamente a través de las citas tan abundantes, podríamos reconstruir simplemente a través de eso la Biblia entera. Wow. Sí, hay tantas citas que podría reconstruirse el Nuevo Testamento sin ningún otro escrito. El doctor Dan Wallace, uno de los principales eruditos actuales del Nuevo Testamento, ha confirmado lo siguiente, y leo textualmente. Dice: ahora, si destruyéramos todos esos manuscritos a los que hacíamos referencia anteriormente, no nos quedaríamos sin testimonio. Eso se debe a que los antiguos líderes cristianos, conocidos como los fundadores de la Iglesia, escribieron comentarios acerca del Nuevo Testamento. Hasta ahora se han registrado más de 1 millón de citas del Nuevo Testamento de los fundadores de la Iglesia. Fíjate qué barbaridad, ¿no? Wow. Si todas las demás fuentes para nuestro conocimiento del Nuevo Testamento fueran destruidas, las citas patrísticas de los padres de la Iglesia serían suficientes para la reconstrucción de prácticamente todo el Nuevo Testamento. 1 millón, Manuel. Y así de seguras las estrategias que los eruditos bíblicos tienen a día de hoy para determinar de forma muy fehaciente lo que decían los autógrafos originales. Wow. La verdad es que impresiona los números, las estadísticas y las evidencias, ¿de acuerdo? Y esto no son ideas, presuposiciones, prejuicios, premisas en el aire, o castillos en el aire, o etéreas o abstractas, no, son cuestiones objetivas. Estamos hablando de documentos históricos, y sobre esos documentos históricos se está de una manera sistemática, científica, matemática también, bueno, pues llegando a conclusiones. Muy bien, Manuel, pues hemos hablado del Nuevo Testamento, pero me gustaría, si te parece, hablar un poquito del Antiguo Testamento. Ya hemos visto, la evidencia que hay de los manuscritos del Nuevo Testamento, más de 5.000 y más el 1 millón de citas de los padres de la Iglesia es tremenda. ¿Perdón? Sino que es arrolladora la evidencia que hay del Nuevo Testamento. Claro, el que no quiere creer es justamente por eso, no quiere creer, no es una cuestión de evidencia, es una cuestión de voluntad, ¿no? Hemos visto, Manuel, déjame abrir un paréntesis para hacerte esta pregunta. Hemos visto las diferentes versiones que hay en el Nuevo Testamento, basadas básicamente en 2 fuentes. El Textus Receptus, ¿de acuerdo? La traducción, repito, de Erasmo de Rotterdam, que utilizó Lutero y demás reformadores, o el texto crítico, que se basa en todos los documentos hallados a partir del siglo XX, en las que se basan pues estas nuevas versiones que he citado antes. Y en el Antiguo Testamento también hay diferentes versiones. Tú ya has citado una, es la Septuaginta, que sería la traducción del hebreo al griego. También, obviamente, pues estaría la Peshita, que es la traducción del hebreo al siríaco. El siríaco sería como un dialecto, una ramificación del arameo. Y muchísimas traducciones del Antiguo Testamento de nuestras Biblias se basan en el Peshita. O luego está, en tercer lugar, el texto masorético, que sería el texto, obviamente, en hebreo,
que perduró y no sería ninguna traducción ni al siriaco ni al griego como las otras versiones, ¿de acuerdo? En las que, o textos en los que se utilizan para hacer versiones del Antiguo Testamento. Entonces, los textos masoréticos se preservaron en hebreo y las copias más recientes eran pues del siglo VIII, IX, X. Algunos dicen, bueno, pues oye, son copias relativamente recientes, ¿no? De 1200 años para el Antiguo Testamento. Pero bueno, debemos entender que los judíos así eran, Manuel. Ellos no permitían tener un pergamino antiguo deteriorado, de hecho lo destruían, copiaban el nuevo y destruían el antiguo. Por eso no hay copias más antiguas. ¿Por qué digo esto? Porque en 1947, un muchacho en el desierto de Judea, en unas cuevas, pastor nómadas, descubren los famosos textos, documentos, rollos del Mar Muerto o del Qumran, en hebreo directamente, y que coinciden, luego tú nos dirás si coinciden o no coinciden con estos textos masoréticos y con todas estas copias del Antiguo Testamento que tenemos. Así que yo creo que de todos conocidos estos textos del Qumran o rollos del Mar Muerto, ¿qué encontraron allí? ¿Qué encontró este joven pastor? ¿De acuerdo? ¿Y qué demuestran todos estos documentos, Manuel? La verdad es que es una historia asombrosa esta de Qumran. Yo he leído mucho sobre ello. Incluido, yo creo que hay un componente, es una opinión personal, pero yo creo que hay hasta un componente milagroso en todo esto. Porque sí. Cuando tú estudias el microclima que había dentro de esa cueva, en medio de un desierto, es asombroso, ¿no? En fin, al margen de todo esto... Yo he estado ahí, Manuel, no sé si, no es por dar envidia, pero yo he estado allí con Lilian, con Nano y Alex, cuando viajamos a Israel, vimos las cuevas, vimos el lugar, es impresionante, es el desierto de Judea y es asombroso que se haya conservado eso allí. Asombroso, es milagroso, creo yo. Bueno, decir que son una colección de 972 manuscritos, y no todos son libros de la Biblia. También se hallaron allí documentos que contenían oraciones, comentarios, calendarios, normas tribales, en fin, diferentes documentos, ¿no? Los documentos encontrados en esta y en cuevas similares incluían al menos fragmentos de cada libro del Antiguo Testamento, con excepción del libro de Esther. No hay algunas razones de por qué, pero bueno. Descubrieron que estas copias eran 1000 años más antiguas que cualquier manuscrito hebreo de la Biblia descubierto hasta entonces. 1000 años más antiguos. Esos son los textos masoréticos. Entonces me has dicho que son 1000 años. 1000 años más antiguos. Entonces, fíjate, los manuscritos les dieron a los eruditos la excepcional capacidad de comparar cuánto de los escritos había cambiado con el paso de los siglos. Ya sabemos que esto se dice mucho, que han cambiado, es mucho lo que dicen los ateos, ¿no? Un argumento que utilizan mucho. Y aunque algunos eran esencialmente iguales a los textos que tenemos en la actualidad, iguales, por ejemplo, en particular se identificó todo el libro de Isaías, y asombrosamente se vio que el texto era 95% idéntico a aquel que se encuentra en las Biblias de hoy. Y que la mayoría de las diferencias, esto es muy importante, la mayoría de las diferencias, ese 5% de diferencias, eran o se debían a errores ortográficos simples o errores de pluma que ya se habían identificado. Los errores de pluma, para quien no lo sepa, son errores involuntarios que se cometen en el escrito. O sea que hallamos un 95% de igualdad en los textos, y ese 5% de diferencia que puede haber son errores ortográficos o errores de pluma. Así no que, esenciales, obviamente, a nuestra fe, son cuestiones muy incidentales, ¿de acuerdo? Y que se identifican, has dicho, fácilmente, ¿verdad? Efectivamente. Al compararlo con otros textos, pues fácilmente identificas ese error. Y todo esto, Manuel, fíjate, pues esto me da pie a otra pregunta que tengo para ti. Todo esto nos da pie a que, claro, como no tenemos los originales, los autógrafos, según nos decías, pues ahí no hay error, ¿de acuerdo? Ahí son inspirados y no hay error. Pero claro, al no tener los originales, no tenemos esos textos, digamos, inspirados. Y tenemos las copias. Y ahí es cuando entran, tú bien lo decías, los detractores,
los que se oponen o los que no aceptan y no admiten la Biblia como la palabra de Dios, ¿no? Inspirada y revelada por Dios. Todo esto, claro, nos adentramos en ese factor humano. Ya lo vimos en el jueves pasado, en el programa, en el estudio anterior, ¿de acuerdo? Os animamos a que lo podáis visualizar de nuevo. Pero este factor humano, ¿de acuerdo? Fueron escritas y transcritas por hombres, ¿sí o no? Entonces encontramos ese factor humano que, desde un punto de vista apologético, cómo podemos defender este asunto y cómo podemos explicar este asunto de ese factor humano en la Biblia, y al mismo tiempo estar seguros de que lo que tenemos es la palabra de Dios, ¿no? Claro, la pregunta, ¿la Biblia fue escrita por hombres? Tenemos que responder absolutamente, absolutamente. Claro. Hemos dicho al principio que la Biblia está escrita por más de 40 autores, ¿no? En un periodo de 1500, 1600 años de transcurso, ¿no? Muchos de estos libros incluso tienen los nombres de los escritores en su título, como el caso de Isaías o Jeremías o Job o Marcos o Judas. Son algunos de esos ejemplos. Claro. Pero esa no es la historia completa. Estos libros llevan la marca de la inspiración divina y finalmente la autoría divina. Es por ello que se les conoce como la palabra de Dios, no solo en un sentido metafórico, sino en un sentido real. No solo de forma inspiradora, sino con respecto a su autoridad. La inspiración, que bueno, ya estuvimos hablando mucho, ¿no? de esto en los anteriores estudios que tenemos, pero bueno, la inspiración no significa simplemente que el escritor se sintiera entusiasmado del mismo modo que pudiera estarlo, por ejemplo, Händel componiendo la Sinfonía del Mesías. No hablamos de eso, ¿no? Claro, no es que me siento inspirado. Claro, ni tampoco que los escritos son necesariamente inspiradores como un poema, ¿no? que te eleva, te hace flotar, ¿no? La inspiración es un proceso que se refiere a la guía y supervisión que Dios ejerció en los escritores y en los escritos. Definimos la inspiración de las escrituras como plena en cuanto a su totalidad, verbal, referente a los términos y palabras usadas, e inerrante e infalible, y esto se refiere a lo que tiene que ver con su contenido, ¿vale? Muy bien. También sabemos que los escritores bíblicos no fueron simples escribanos. El modelo de secretario indica que esos hombres se limitaban a tomar el dictado divino cuando escribieron los libros de la Biblia. Eso asegura la llegada del mensaje de Dios. Estos hombres no actuaron como secretarios haciendo o recibiendo un dictado, ¿no? Y eso asegura la llegada del mensaje de Dios. Sin embargo, no explica los elementos humanos presentes en las escrituras, como por ejemplo las diferencias del estilo al escribir, los relatos de las experiencias personales y los diferentes lenguajes usados. Claro. Tampoco fueron simples testigos de la revelación. El autor humano es considerado a veces como un observador de la revelación de Dios que registra la experiencia. Lo cierto es que aunque sus palabras puedan no ser inspiradas, porque cada uno se expresó conforme a su personalidad y a su cultura, los conceptos que registran sí son completamente inspirados. Y esto es lo importante. Este modelo al que hacemos referencia, que tiene el autor humano como un simple observador, al que hacíamos antes referencia de la revelación de Dios, pero sin inspiración de Dios, tiende a evitar los aspectos divinos de la inspiración en favor del énfasis de la contribución humana, incluido el error humano. Este enfoque no toma en serio lo que dice la Biblia sobre la inspiración, porque no incluye a Dios en el proceso de la escritura, lo que implicaría que no toda ella viene de Dios. Como tú muy bien explicaste en los anteriores. Sí, para ver si capto bien lo que estás diciendo. Aquí hay dos extremos, ¿de acuerdo? ¿No? Nos has dicho, por un lado, el dictado, que sí asegura la revelación de Dios, pero no explica esa grandísima variación en géneros y estilos y vocabulario y cultura. Y luego está se llama registro fenomenológico de Dios, es decir, que Dios nos da los conceptos, Dios nos da las ideas generales, pero que cada uno los transcribe como quiera. Y eso enfatiza la parte humana. Por lo tanto, no es un dictado, pero tampoco es un registro fenomenológico en el que Dios nos da una idea, un concepto, y yo lo pongo a mi manera, al margen de la inspiración de Dios.
sino que la inspiración. Entonces, Manuel, ¿a qué conclusión podríamos llegar en lo que nos decías también al principio? Bueno, pues la conclusión a la que podemos llegar es lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Las escrituras tienen una inspiración que llamamos plena en cuanto a su totalidad, verbal, inerrante e infalible. Dios lo que hizo fue supervisar tanto los conceptos como las palabras utilizadas, aunque obviamente cada uno utilizó su forma de ser y su cultura, pero Dios Claro. estuvo supervisando todas las palabras y todos los conceptos en la Biblia. Muy bien, Manuel. Pues seguimos avanzando en nuestro estudio y esta visión, ¿de acuerdo? Este estudio desde la apologética. Y hay un asunto más que me gustaría abordar antes de concluir y de emplazarnos al siguiente programa, que tiene que ver con esta evidencia externa, no solamente de los manuscritos que ya hemos visto, sino esta evidencia externa que tiene que ver con la arqueología. Que claro, estos manuscritos encontrados, ya la arqueología ya está de por sí en medio de todo esto. Manuel, ¿puedes hablarnos de todos estos descubrimientos arqueológicos y cómo apuntan y evidencian que la Biblia es la palabra de Dios? Ajá. Bueno, pues efectivamente tenemos el ejemplo del famoso arqueólogo William Ramsay, que confirmó que incontables detalles del libro de los Hechos son correctos. Originalmente Ramsay esperaba que sus estudios desaprobaran la confiabilidad del libro, pero su trabajo comprobó que su teoría era incorrecta. Y él llegó a decir: entre más he estudiado la narrativa de Hechos y entre más he aprendido año tras año acerca de la sociedad, los pensamientos y las costumbres grecorromanos y la organización de sus provincias, más me admiro y mejor comprendo. Dice este hombre: me aventuré a buscar la verdad en la frontera donde se juntan Grecia y Asia y la encontré en el libro de Hechos. Wow. Podemos aplicarle presión al libro de Lucas a un grado más allá de cualquier historiador, y soporta el escrutinio más agudo y el trato más duro, siempre y cuando el crítico conozca el tema y no vaya más allá de los límites de la ciencia y la justicia. En definitiva, este hombre acabó convirtiéndose. Trató de hacer una mala crítica de la Biblia y acabó convirtiéndose. Los arqueólogos también han confirmado incontables detalles de los evangelios, desde la descripción del estanque de Betesda, de Juan 5.2, a los detalles acerca de la moneda que se menciona cuando Jesús fue cuestionado con respecto a pagar los impuestos al César, en Marcos 12, versículos 13 al 17. Ya que muchos de estos detalles de los evangelios y de Hechos no eran conocidos ampliamente fuera del ámbito local, los autores debieron haberlos obtenido de la experiencia de primera mano. Entonces, la fiabilidad histórica del Antiguo Testamento es una cuestión mucho más compleja, ya que muchos de los eventos registrados sucedieron en un pasado remoto. Claro. Muchos de los detalles que fueron desafiados por los escépticos han sido confirmados por la evidencia arqueológica actual. En resumen, al Antiguo Testamento le ha ido bastante bien cuando se compara con otros documentos antiguos. A ver. Cualquier dificultad histórica que aún no se haya resuelto, de ninguna manera amenaza la fiabilidad de la Biblia. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Si te parece, vamos a ver ahora sobre Impresionada en la pantalla. Okay. Una tabla que nos muestra el número de manuscritos antiguos del Nuevo Testamento y cómo excede el número de otros documentos antiguos. Y esta tabla nos ayudará a ponerlo en perspectiva, ¿vale? Entonces, ok. Como podéis ver ya en la tabla, tenemos autor, fecha en que fue escrito, copia más temprana, lapso de tiempo entre el original y la copia, número de copias y exactitud de las copias. Y podemos ver ahí pues escritos de Lucrecio, de Plinio, de Platón, de Demóstenes, de Heródoto, de Suetonio, Tucídides, no tú decides, Tucídides, Eurípides, en fin, vemos ahí una serie y al final del todo vemos el Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver esa comparativa uno por uno, sí. Y vemos que el Nuevo Testamento nos pone ahí el primer siglo después de Cristo, 50-100 años después de Cristo. Ese es el gap o la brecha entre los sucesos, los eventos históricos y los primeros registros literarios, ¿de acuerdo? Encontrados. Fijaros, yo lo estoy viendo ahí, Manuel, la comparativa con
es abrumadora con respecto a otros. La copia del segundo siglo después de Cristo, menos de 100 años. Cuando vemos ahí en el número de copias, podemos ver que los otros escritos pues andan sobre 2, 7, 8, 9, 10, el que más 643, que es la Ilíada de Homero. Sin embargo, tenemos 5.600 documentos del Nuevo Testamento y nos encontramos con un 99,5% al final de exactitud en esas copias. Es decir, mayor que cualquier otro documento de los que se han encontrado. Pero por goleada, Manuel? Por goleada. Uf. Entonces reiteramos que la mayoría de las diferencias entre los manuscritos, como decíamos antes en el Nuevo Testamento, simplemente consisten en diferencias ortográficas, uso de sinónimos distintos y resúmenes de las secciones. Muy pocas de ellas representan una diferente comprensión significativa del texto y ninguna altera en forma alguna la enseñanza fundamental cristiana. Claro. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, a los que hacíamos antes referencia, revela la impactante evidencia de la fiabilidad y la integridad de los libros del Antiguo Testamento. Se demostró que las afirmaciones de que los manuscritos fueron de alguna manera corrompidos durante los siglos a manos de los rabinos y los sacerdotes que copiaron son espurias, son falsas. Si los escribas que copiaron las escrituras en los tiempos medievales cometían incluso un solo error en su manuscrito, este era destruido inmediatamente, apartado. Claro. Por tanto, la integridad y la reverencia de la transcripción de la Biblia es asombrosa. Claro. No tiene paralelos, no tiene parangón. De hecho, lo que estás diciendo, un ejemplo, lo has comentado y lo has explicado antes. Estos que se frotaban las manos al descubrir los textos del Qumran diciendo tenemos copias del Antiguo Testamento de 1000 años de diferencia, 1000 años anteriores a las copias de los textos masoréticos, pues al darse cuenta que coincide plenamente, en lugar de ser una evidencia, una prueba en contra de la veracidad e historicidad de la escritura y de esa inspiración divina, pues al final fue toda una prueba a favor, fue una prueba a favor. Manuel, pues hay mucha tela que cortar todavía, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Te voy a pedir que lleguemos a una conclusión práctica y, como decía, tenemos todavía mucha tela que cortar. Tenemos que hablar de cómo se conformó el canon, bajo qué criterios, quién lo hizo, por qué se hizo, cómo se hizo. Tenemos que hablar de las profecías bíblicas, las que se han cumplido. Tenemos que hablar incluso de la cristología, de la persona, de la obra, de la resolución, de las evidencias. O sea, tenemos mucha todavía tela que cortar, pero todo esto lo dejamos para el siguiente programa y ya lo lanzamos aquí como gancho, ¿de acuerdo? Pues para crear expectativa. Manuel, antes de despedirnos en este primer programa o tercer programa de Dios y la Biblia, primero en cuanto a esa visión o defensa apologética, ¿nos podrías dar una conclusión práctica de todo esto para terminar y despedirnos? Bueno, pues yo creo que la conclusión práctica, podríamos decir que el resultado neto es que tenemos la palabra de Dios, sí, escrita por hombres de Dios, pero también importante saber que es inspirada no solo en sus conceptos, sino en las mismas palabras usadas para expresar esos conceptos. Los escritores humanos no son simples escribientes o redactores, sino que son agentes activos que expresan sus propias experiencias, pensamientos y sentimientos en los que escribieron. No se trata sencillamente de un registro de la revelación, sino que es la revelación de Dios en sí misma. Es el mensaje de Dios en forma escrita, como podemos ver en Hebreos 1.1 y en 2 de Pedro 1.21. Por tanto, podemos tener la completa seguridad de ello. Confiamos en la palabra de Dios tanto para conocer su revelación y su voluntad para nuestras vidas, como para poder aferrarnos a ella sin tener duda alguna de que esta es la palabra de Dios. Yo creo que esa es la mejor conclusión práctica con la que podemos terminar este estudio. Así es, y cómo toda esta evidencia histórica, documental, arqueológica, literaria, pues apuntan en esa dirección. Así que Dios no se ha dejado
a sí mismo sin testimonio. Desde la creación, como veíamos, la conciencia moral, la vida y la persona de Cristo y su obra en la cruz, resurrección al tercer día, y de manera también muy especial la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Manuel, queremos darte muchísimas gracias. Por favor, antes de despedirte, todos aquellos que nos están viendo y siguiendo en este espacio, deja tus comentarios, deja tus preguntas, tus inquietudes, con mucho gusto las intentaremos por lo menos solventar y resolver. Y a los demás, pues os emplazamos para la siguiente semana con esta continuación de Dios y la Biblia, la veracidad y su historicidad desde un punto de vista apologética. Dicho esto, Manuel, de nuevo muchísimas gracias y nos despedimos. Seguimos unidos, seguimos conectados. Nos vemos. Que el Señor os bendiga. Bye. Gracias a todos.